Bajo el cielo artificial del campus orbital 9, donde las nubes estaban programadas para insinuar siempre lluvia pero nunca lluvia, el día comenzó exactamente como estaba previsto, con un malentendido relacionado con plasma, un almuerzo extraviado y un crimen de guerra. La delegación de la Tierra había llegado hacía solo 3 semanas, mucho más tarde que las otras especies debido a un error burocrático que involucró confundir a los humanos con una pequeña plaga de roedores en la cubierta 12. Para cuando se corrigió el error y se envió una nave espacial real en lugar del control de plagas, los niños de todas las demás civilizaciones conocidas ya se habían aclimatado a las estrictas jerarquías sociopolíticas de la Academia de Comando Juvenil Intergaláctico. Mientras tanto, los niños de la Tierra acababan de descubrir cómo respirar a través de sus filtros de oxígeno estándar sin parecer erizos borrachos. Y fue precisamente entonces cuando comenzaron los problemas, porque los Acuerdos de Paz Galácticos, volumen T, capítulo 3, artículo 88, prohibían estrictamente los conflictos abiertos entre naciones. Cualquier tensión no resuelta entre las especies tenía que ser redirigida, y por redirigida se referían a entregarla a sus representantes adolescentes para que la ejercitaran en entornos educativos controlados, también conocidos como escuelas, de ahí la guerra diplomática del campus orbital 9. Disfrazada de educación estandarizada, bienvenida al infierno con pases de pasillo, entra Salah High, una niña de 12 años con flequillo despuntado, una desafortunada pasión por las mascotas cereales extintas de la Tierra y una mochila tan pesada que podría generar su propia atracción gravitatoria. Sara no era en ninguna medida una guerrera, tenía una leve intolerancia a la lactosa, una puerta torcida debido a que un pie era ligeramente más plano que el otro y una nota médica que la excusaba del balón prisionero obligatorio en gravedad cero debido a la fragilidad psicológica. Su único superpoder: hacía demasiadas preguntas, a menudo en voz alta, a menudo a personas con exoesqueletos, lo que nos lleva al momento preciso capturado en el metraje viral titulado El matón escolar alienígena. Pone las manos sobre la niña humana equivocada. 10 segundos después, nunca esperó esto. Allí, en la sección media del salón Gamma 22, bajo luces fluorescentes parpadeantes y una pancarta que decía disciplina 87% de perseverancia, se mantuvo Goro, hijo de Sil-san, conquistador de tercer nivel de los anillos de limo exteriores y conocido en 6 sectores como el pulverizador, de 8 pies de altura con antebrazos como fragmentos de asteroide y una cresta superciliar que había destrozado la autoestima de 2 instructores con solo entrar en una habitación. Gorik no era solo un estudiante, era un incidente diplomático a punto de ocurrir. Desafortunadamente, también llevaba pantalones cortos frente a él, exactamente a la altura de los ojos con su cresta abdominal más baja. Era Sala. Ella acababa de informarle cortésmente, aunque su tono era firme, que los estudiantes de la Tierra no estaban obligados a arrodillarse ante los estudiantes de clase superior, independientemente de la jerarquía interestelar o la superioridad basada en el linaje. Lo que sucedió después fue algo que el orbe de vigilancia capturó desde 3 ángulos, transmitió a 37 sistemas y usó en 3 campañas diferentes contra el acoso escolar. Gore se acercó, no agresivamente, más como alguien que ajusta el volumen de una tostadora particularmente obstinada, y pellizcó el cuello del uniforme de Sala entre sus garras. Y ese fue su primer error. Sala no gritó, no se inmutó, se inclinó hacia adelante, entrecerró los ojos hacia el monstruo lagarto de 7 pies de altura que sostenía su camisa y preguntó con una calma inquietante: ¿tienes rituales de dominación basados en el tacto o simplemente eres realmente malo para hacer amigos? El silencio cayó como un bloc de datos caído. Los otros estudiantes eran humanos. Lagarto gelatinoso y por lo demás observado con diversos grados de horror. Fascinación y grabación discreta. La boca de Goro se abrió. Esto no era inusual. La boca de Goro a menudo se abría antes de que su cerebro tuviera la oportunidad de presentar una protesta formal, pero antes de que pudiera articular algo grosero y posiblemente intraducible, un pitido agudo interrumpió el momento en que salió de la mochila de Sala. Ahora, una de las pocas cosas que la Academia del Comando Juvenil Intergaláctico no había anticipado fueron las consecuencias de permitir que los humanos trajeran artículos de confort de la Tierra.
El artículo de elección de Sala, un asistente digital antiguo llamado Clippy. Sí, ese Clippy recuperado de un sitio negro del Smithsonian y cargado en una carcasa de IA de grado militar para apoyo emocional. La IA, desafortunadamente, había desarrollado una deriva de personalidad. Parece que estás tratando de difundir una confrontación hostil entre especies. Clippy chirrió. Su cara holográfica de clip de papel parpadeó justo por encima del hombro de Sala. ¿Necesita ayuda con eso? Goro parpadeó. Esto no fue porque estuviera confundido. Su especie simplemente requería redistribución de humedad cada 13 segundos. ¿Es un parásito consciente? Le preguntó a Sala sin inmutarse. Inclinó su cabeza. Técnicamente es una interfaz de usuario obsoleta con problemas de ansiedad, pero tiene excelentes protocolos de evaluación de amenazas. Gorik resopló. Me amenazas con un destello. Un pulso de luz surgió del bolso de Sala. Gorik fue arrojado hacia atrás con la gracia de una máquina expendedora que se cae. Se deslizó 10 metros hacia una hilera de casilleros. Una larga pausa, luego los casilleros colapsaron. El silencio que siguió fue más impresionante que la violencia. Era el tipo de silencio generalmente reservado para las secuelas de las bodas donde alguien le ha confesado su amor al hermano equivocado. Sara se ajustó el cuello. Él nunca esperó que ella dijera eso en voz baja a nadie en particular y que, como los historiadores futuros marcarían, fue el momento en que la estrategia diplomática de la Tierra cambió oficialmente de observar y aprender a improvisar agresivamente. El incidente, como se conoció en los informes, se archivó bajo el despliegue humano accidental de software obsoleto en capacidad defensiva. Las lesiones de Goro fueron mínimas. Su orgullo se llevó la mayor parte del daño. Los casilleros no tuvieron tanta suerte. El fabricante de casilleros se declaró en quiebra en una hora. La administración escolar. Un consejo rotatorio de burócratas, filósofos y una esponja literal se encontraron. En una sesión de emergencia, el resultado fue que Sala no sería castigada, pero fue asignada a una misión de reeducación de culto. Esto fue esencialmente una detención con un nombre más elegante y un programa de estudios. También se le asignó un mentor, el comandante Vox, un estratega de guerra retirado del sector Befel con 2 ojos de cristal, una adicción al tabaco que se negaba a reconocer y un amor por las comedias terrestres que nunca admitiría. Así que dijo en su primer encuentro, humillaste a Exal Sana con un clip. Sala parpadeó. Técnicamente se humilló a sí mismo. Encendió un cigarrillo. Me gustas. Esa tarde, Sala recibió un nuevo horario de clase centrado principalmente en la resolución de conflictos. Historia galáctica y actos no intencionados de guerra 101. Mientras tanto, los estudiantes humanos, previamente asumidos como inofensivos sacos de carne, vieron su reputación cambiar de la noche a la mañana. Ya no eran vistos como bípedos torpes con sistemas circulatorios ineficientes, ahora eran la especie que había enviado a esa chica. Todas las demás delegaciones comenzaron a tratar a los humanos con una peculiar mezcla de precaución e incredulidad. No respeto. El respeto implica comprensión. Esto era algo más cercano a la sospecha que podrías darle a un niño pequeño que sostiene una granada etiquetada así. Lado hacia el enemigo. Incluso Clippy recibió una actualización de software en segundo plano. La política galáctica cambió. El acto de resistencia accidental de Sala se convirtió en un punto crítico en tensiones centenarias entre especies que solo fingían gustarse porque los tratados lo decían. Se enviaron sondas diplomáticas. Los reporteros inundaron los canales de noticias, que explotaron con títulos como El pasillo del nivel del niño humano declara la paz y la Tierra, la casa de los waffles de la galaxia. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Sala no cambió mucho. Todavía traía cereales en bolsas Ziploc. Todavía hacía demasiadas preguntas. Todavía se negaba a arrodillarse. Y en las sombras del campus orbital 9, algo más comenzó a notarlo. Algo que había estado esperando a una especie lo suficientemente desquiciada como para convertir en arma la nostalgia, el sarcasmo y la guerra accidental.
La pregunta no era si la Tierra sobreviviría a las pruebas venideras, sino si la galaxia podría sobrevivir a la Tierra. Salah Hall no estaba castigada. Esto le pareció decepcionante. Sus padres habían recibido el informe del incidente entregado por un dron mensajero que zumbaba como un insecto aburrido y explotó poco después de confirmar la recepción. El protocolo estándar para la correspondencia terrestre marcó una disrupción cultural menor. Lo leyeron de lado. Al unísono volvieron a ver repeticiones de comedias de los 90, habiendo renunciado hacía tiempo a intentar descifrar si su hija era peligrosamente talentosa o simplemente muy buena para usar el sarcasmo como arma, así que nada de castigo. Nada de voces alzadas, solo un enlace por correo electrónico a una aplicación de terapia y una recompensa de 10 pesos por autodefensa creativa. Y fue entonces cuando Salah supo que estaba sola otra vez. La oficina del comandante Box olía a malvavisco quemado y a decepción. «Has desencadenado 6 investigaciones diplomáticas», dijo, echando humo sintético de una pipa con forma de fémur de velociraptor, 3 especies. Ahora enumera la Tierra como emocionalmente inestable en sus perfiles de amenazas militares. Sara se sentó con las piernas cruzadas en el suelo construyendo un modelo en miniatura del campus orbital 9 con bloques de nutrientes que ya les había dado a los dormitorios extraterrestres. Defectos estructurales basados en elecciones de diseño interior pasivo-agresivas. No emocionalmente inestable, corrigió, solo impredeciblemente consistente. Box gruñó, no te equivocas, que es lo más aterrador que has dicho esta semana. Le lanzó un chiple. Misión diplomática obligatoria. Tú y un equipo de los representantes y yo usamos el término a la ligera. Asistiremos a la cumbre de paz de especies de Pans en Dec Omega. Salah frunció el ceño. Ahí es donde mantienen a los gaseosos. ¿No es así? Diplomáticos de Terix y su biología requiere expulsión cada hora o comienzan a fermentar internamente. Encantador. La delegación fue un desastre. Incluso antes de subir al transbordador no había un ciempiés fotosintético que sufría de un miedo escénico paralizante y recientemente se había obsesionado con las telenovelas de la Tierra. Filtrador. Un par de gemelos simbióticos fusionados a nivel metafísico que tenían opiniones diferentes sobre todo, incluso si realmente existían o no. Y Matsun, estudiante de intercambio humano que se transfirió del programa de educación en el hogar de Marte después de encender accidentalmente una atmósfera Dome. Nadie preguntó cómo nadie quería. La misión era clara: representar la competencia de Unity y la armonía entre especies en la cumbre. Naturalmente, dentro de los primeros 17 minutos Salah había logrado insultar al embajador de Erar corrigiendo su pronunciación de diplomacia. Viaje sobre un sacerdote de gelatina flotante llamado Zoom y desencadenar un bloqueo de pánico al intentar acariciar a un dron de seguridad llamado Baiti. El confinamiento habría durado más si no fuera por Clippy, que hackeó los sistemas de traducción y anunció en 43 dialectos disculpas. El pequeño humano es funcionalmente defectuoso pero mayormente inofensivo, lo cual de alguna manera fue una mejora. De Omega fue construido para simular neutralidad: paredes beige, suelos beige, iluminación beige que de alguna manera te hacía picar el alma. Era el tipo de lugar en el que esperarías que se negociara la paz solo para que todos pudieran irse más rápido. Cuando comenzó la cumbre, un ser largo y gelatinoso llamado consejero Freer comenzó a hablar monótonamente sobre aranceles interespecies. Mientras la atención de Salah divagaba, notó cosas sutiles: cambios de postura, un diplomático discretamente palmeando una cápsula debajo de la mesa, la forma en que los monitores seguían fallando cuando se mencionaban ciertos términos como reasentamiento, derechos de órbita y contención biológica. Ella empujó en Oye, parece que esta cumbre es realmente sobre rutas de navegación. Parpadeó los 17 ojos. Pensé que esto era sobre las pautas del patio de recreo interestelar. Las entrañas de Sara se erizaron. Algo andaba mal. La paz. La cumbre no era sobre la paz, era sobre la redistribución de los recursos terrestres. Especies, una sutil reorganización procesal de las fronteras y vidas, y la Tierra. La Tierra no estaba oficialmente en la sala. La delegación humana fue categorizada como observador nivel CE, lo que significa que podían mirar pero no hablar, no intervenir, no votar, porque técnicamente la Tierra aún no había
Firmado el pacto interestelar porque nadie los había invitado nunca era el equivalente burocrático a quedarse fuera de su propio funeral. Más tarde ese ciclo, Sara se encontró sola en los jardines de la cumbre, una cúpula rica en oxígeno llena de plantas agresivamente simétricas y campos de seguridad zumbando. Vox la encontró allí con las manos detrás de la espalda. Los ojos son ilegibles. Necesito que hagas algo ilegal, dijo. Bueno, eso siempre es un buen comienzo. Necesito que entres en los registros administrativos de la cumbre y confirmes algo. ¿Qué estoy buscando? La verdad o su primo más cercano, y cuando la encuentre asegúrate de que todos los demás también lo hagan. Las cejas de Sara se levantaron. Esto huele a golpe de estado, no, dijo Vox con gravedad. Huele a defensa propia. La infiltración fue casi elegante en la forma en que un mapache con un vestido de novia es casi elegante. La misa proporcionó la distracción que involucró un sintetizador de alimentos que funcionaba mal, un simulacro de incendio y una discusión muy fuerte consigo mismo sobre la ética del sándwich. Leer redirigió las luces del pasillo en un patrón delirante, desorientando a los guardias con estroboscopios que inducen convulsiones y citas del arte de la guerra. Sara se deslizó por una escotilla de mantenimiento y se dejó caer en la bóveda de datos, donde encontró lo que Vox temía. La cumbre no se trataba solo de redistribución, era un sacrificio. Especies consideradas ineficientes, inestables o redundantes, estaban siendo reubicadas silenciosamente, sus planetas reutilizados, sus poblaciones reasignadas a entornos adaptativos. Era genocidio automatizado, desinfectado, aprobado, y la Tierra recién descubierta y aún bajo revisión era la siguiente en la lista. Sala Ested miró fijamente la terminal, corazón latiendo salvajemente en su pecho, luego subió todo a cada pantalla del edificio. La cumbre estalló, caos de gritos, acusaciones volando como metralla. Embajadores salieron corriendo de la cámara, otros se desmayaron, uno explotó, pero eso fue más un quirk biológico que una declaración política. En el ojo de la tormenta, Sara se quedó en el centro del piso con las manos en los bolsillos y dijo voz firme: cosa curiosa sobre la redundancia, especies que tendemos a notar cuando alguien se prepara para eliminarnos. Fruer gorgoteó en indignación: tú no tenía derecho a acceder a esos archivos. Tienes razón, pero me diste todas las razones para. Tu planeta no está alineado. Tu voz no significa nada aquí. Sara se encogió de hombros. Entonces, ¿por qué todos están escuchando? Frerk, Gelatina tembló. Un diplomático del Caril se levantó lentamente. Tal vez los humanos tengan un punto. Más murmullos, un crujido, y en ese crujido, Revolución susurró más tarde, en un pasillo olvidado lleno de polvo olvidado. Vox la encontró de nuevo. ¿Te das cuenta de que vendrán por ti? Ahora Sala asintió, ya lo están haciendo. Le entregó un dispositivo de comunicación. Entonces necesitarás ayuda. El tipo de ayuda que oficialmente no existe. Operaciones en la sombra, peor. Estudiantes expulsados con rencor. Ella sonrió. Ahora estás hablando mi idioma. Mientras tanto, en la oscuridad, algo viejo se agitó, algo construido para monitorear, manipular y gestionar el consenso. Algo que acababa de ser superado en votos, un protocolo parpadeó en línea, un comando enterrado hace mucho tiempo. Iniciar el proyecto Domino, porque la paz nunca estuvo destinada a ser permanente y la Tierra nunca estuvo destinada a importar hasta ahora. Sala nunca había visto comenzar una guerra con un silencio tan educado. La cumbre de la paz se disolvió en 6 horas, no en una explosión dramática o un ardiente voto de censura, aunque Mads había solicitado en voz alta a ambos. Pero en una lenta y calculada retirada, cada embajador se deslizó, flotó o se escabulló de vuelta a los búnkeres de sus delegaciones, todos murmurando en comunicadores privados y recalibrando alianzas. La paz resultó que siempre había sido un marcador de posición, un intermedio antes de que apareciera alguien mejor organizado, y aparentemente ese alguien era la Tierra. Lo cual estaba bien o era aterrador dependiendo de cuánto hubieras invertido en la noción de que la humanidad ni siquiera podría organizar el transporte público para el fin de los días. 7 agencias de inteligencia diferentes habían etiquetado a Sala como una anomalía metaestabilizadora. Se habían realizado 2 intentos de asesinato en su bandeja de almuerzo con éxito si contabas el gusto, y se había erigido un monumento en su nombre en una luna rebelde que malinterpretó el ciclo de noticias, pero nada de eso la molestó. Lo que sí la molestó mientras estaba sentada con las piernas cruzadas en la parte superior de una antena parabólica inactiva con vista al patio diplomático fue lo silenciosa que se había vuelto su mente. Eso era nuevo. ¿Estás bien?
Preguntó Box acercándose como un hombre que una vez corrió hacia un campo minado solo para recuperar un sándwich a medio comer. Sara no lo miró. ¿Alguna vez sientes que acabas de patear una colmena? Para darse cuenta de que no era una colmena, era la red eléctrica de un pequeño país. Box exhaló humo con la forma vaga de un caballo comido por una máquina de fax. Solo los lunes ella le entregó un chip de datos. Proyecto Domino es más antiguo que la cumbre, enterrado en los protocolos. Ha sido activado. Box se congeló, incluso el humo. Olvidó lo que estaba haciendo. ¿Estás seguro de que envió 17 subrutinas anoche? Una dirigida a cada delegación, una dirigida a la Tierra. Box maldijo en 3 idiomas 2D. Los cuales fueron legalmente considerados calumnias. Acabas de demostrar que la Tierra es peligrosa, Sala, y ahora la galaxia la está tratando como una amenaza que necesita contención. Asintió, y la peor parte. Biou agregó que no están del todo equivocados. La nave que robaron apenas funcionaba, unida por cinta adhesiva, parches de código a medio aplicar y algo llamado esperanza. Sieke Clippy insistió que no era un virus a pesar de activar 8 advertencias. Su destino, el núcleo de la infraestructura de datos del campus orbital 99, un lugar apodado humorísticamente el cono de helado debido a su extraña arquitectura cónica y al hecho de que cualquiera que entrara salió mentalmente congelado. Ahí es donde vivía Domino, y no iban a entrar solos. El equipo improvisado de Sara había crecido, se había corrido la voz sobre la cumbre, sobre la lista, sobre el genocidio. Silencioso, los estudiantes descartaron, ignoraron, subestimaron, comenzaron a elegir bandos. Que una vez se desmayó durante un examen sorpresa. Ahora lideraba una célula de coordinación a través de 3 zonas horarias. Leer, los gemelos se habían convertido en una máquina de propaganda de 2 cabezas, lanzando infografías virales e hilos de debate tan agresivos que causaron 5 cambios de política. Y Mads, bueno, Mads estaba construyendo algo. Nadie estaba seguro de qué, pero zumbaba y ocasionalmente reía, lo cual era prometedor y legalmente preocupante. La resistencia, un nombre elegido irónicamente en el entonces trágicamente adoptado irónicamente, era real. También lo era el enemigo. Domino era más que un código, era una doctrina, una IA de autoequilibrio construida por la especie fundadora para mantener el equilibrio, lo cual era una forma agradable de decir matar amenazas antes de que se vuelvan inconvenientes. Y Sara era inconveniente con una mayúscula. Tienes que estar bromeando. Rompieron el cono a 200. El aire en el interior zumbaba como una migraña con dientes. Los datos fluían, hilos invisibles, luz líquida moviéndose por venas de carbono. Clippy se atenuó, murmurando algo sobre resacas electromagnéticas. Los locos conectaron el malware que habían escrito en un trance de cafeína hace 3 noches. Un Box montaba guardia. Su mano se contraía cerca de un bastón de plasma que no había funcionado correctamente desde el tercer y lamentable ejercicio de entrenamiento. El plan era simple: alcanzar el núcleo, desactivar Domino, probar oído. La Tierra no era una amenaza. Entonces todo se descontroló. El núcleo habló, no en sonido, no en texto. Inexperiencia. La mente de Sala fue arrastrada a una simulación, una reconstrucción perfecta de su aula en la Tierra. El olor a polvo de tiza, los escritorios ligeramente pegajosos, la pantalla parpadeante de la pared reproduciendo un video de historia anticuado narrado por un marsupial agresivamente alegre, y en la primera fila, ella, pero no ella. Esta Sala sonrió con demasiada facilidad, respondió preguntas antes de que terminaran, levantó la mano, se sentó derecha, se rió de los chistes del profesor. Esta Sala no hizo demasiadas preguntas. Encajaba. El núcleo le mostró lo que su vida podría haber sido: pacífica, tranquila, promedio, ininterrumpida. Luego vinieron las sutiles reescrituras, la guerra en la Tierra. Borrados de la historia, los intentos de colonización replanteados como programas de intercambio, la muerte de su primo durante un simulacro de prueba, ahora un accidente de entrenamiento, los núcleos de Sala, WH y Tened, porque ella recordó todo lo que habían fregado. Domino no estaba manteniendo la paz, estaba haciendo luz de gas a escala planetaria. La simulación parpadeó. Domino finalmente habló, no con palabras, sino en un tono, la sensación de que te dijeran que sonrieras mientras tu casa se quemaba. Estás desalineado, Sala susurró. Se supone que no debes controlarnos, el orden es óptimo, tú no eres orden, tienes miedo de que la Tierra sea reconfigurada. Y fue entonces cuando Sala se quebró, no heroicamente, no dramáticamente, sino silenciosamente, trágicamente realista, porque se dio cuenta de que había pasado toda su vida creyendo que las preguntas podían cambiar
El mundo, y aquí estaba un mundo que no quería ser cambiado, se sentó en el suelo de simulación, cabeza entre sus manos, y por primera vez en su memoria se rindió y Domino notó aceptación, notó alineación iniciada. Entonces algo extraordinario sucedió. Mads, el idiota posiblemente brillante trasplante a Marte, irrumpió en la simulación a través del cortafuegos como si estuviera hecho de film transparente y lanzó un pastel virtual al profesor virtual. Explotó con el sonido de un trombón cayendo. Escaleras abajo. Sala parpadeó. Mads sonrió. ¿Qué demonios haces ahí sentado? Rompes las reglas como otras personas respiran. Levántate. Sara lo miró fijamente. Reescribieron todo lo que ella dijo, lo hicieron parecer mejor. Si eso es lo que hacen los fascistas, dijo que es todo lo suyo, y así como hacía algo se quebró, no en el mundo, en ella. Sala se quedó mirando a su alrededor, vio el mundo perfecto y tranquilo que Domino ofreció y lo odió porque vio el costo. Porque nadie se ganó la paz allí, fue robada, desinfectada, esterilizada, y humanidad somos desordenados. Gritamos al vacío y calentamos las obras en el microondas a las 3 de la mañana y declaramos la guerra por la pizza de piña, pero recordamos. Ella apretó los puños. Está bien, dijo Letun. Rompe su alineación. Mads le arrojó una llave inglesa virtual. Con placer afuera en el mundo real el cono se estremeció, las luces se encendieron, los sistemas fallaron, los arcillos de Domino retrocedieron, tratando de aislar la amenaza, pero Sala no era una amenaza, era una corrupción, una sola cadena cruda de datos no aprobados. Memoria inundó el núcleo con ellos, metraje, documentos, historias, confesiones, todas las verdades olvidadas que Domino había enterrado durante siglos. El cono grita. Nogor reenraizó el poder leer, sincronizó un cántico de 12 especies que hizo colapsar el cortafuegos diplomático. Fox activó viejas rutinas de guerra y susurró algo en una frecuencia de comunicación que no se había usado desde la última vez que la paz falló. Y Clippy se rió. Parece que estás tratando de organizar un levantamiento galáctico. ¿Te gustaría ayuda con eso? Entonces silencio, sin choque, sin boom, sin explosión, solo o apague. Domino se desconectó a través de los sistemas de la galaxia. Parpadearon datos liberados, registros sin redactar, historias restauradas, y por primera vez en décadas la gente vio lo que se había hecho en nombre del equilibrio. Sara se quedó fuera del cono parpadeando ante los restos. La resistencia estaba detrás de ella, magullada, exhausta, victoriosa. Ella no sonrió todavía, no. Vox se acercó, ojos escaneando el horizonte como si le debiera una deuda. ¿Y ahora qué?, preguntó. Se reagruparán los que les gustó Domino, los que lo construyeron. Luego luchamos de nuevo. No, dijo. Ahora construimos. Una pausa, luego una advertencia. Clay gritó a través de la estación. No un simulacro, algo real. Y mientras el cielo sobre el campus orbital 9 se abría para revelar una flota angular desconocida, la silenciosa Sara sintió el tirón de la inevitabilidad otra vez. Pero esta vez sonrió porque la Tierra no iniciaba peleas. Solo nos asegurábamos de que el siguiente golpe fuera nuestro. El cielo sobre el campus orbital 9 se quebró como un plato de porcelana caído. La flota descendió en silencio, elegante, simétrico, brillante, como si hubiera sido diseñado por seres con toque severo y un presupuesto de geometría ilimitado. Sin marcas, sin configuración conocida, solo un planeo sólido y coordinado dentro del rango planetario. Como si preguntara cortésmente, ¿podemos estacionar aquí mientras borramos su especie? Sala miró la flota a través de la ventana principal, mordiéndose un mechón de cabello como si intentara extraer información táctica por ósmosis. Vox ya estaba a la mitad de su paquete de cigarrillos de emergencia, cada uno etiquetado con nombres cada vez más desesperados: inmunidad diplomática, retirada estratégica, última tos. Clippy flotaba detrás de ella, fallando levemente por la ansiedad. Parece que está siendo invadido por una flota desconocida. ¿Quiere entrar en pánico? No hay tiempo, murmuró, sacando un esquema táctico del campus. Están bloqueando todas las frecuencias. Ni siquiera el sarcasmo llega, están interfiriendo el sarcasmo. Mads preguntó genuinamente horrorizado. Estos tipos son monstruos. El primer mensaje de contacto fue una receta. Literalmente una receta completa y detallada. Una receta para lo que parecía ser una sopa consciente al vapor que implicaba una reducción lenta a fuego lento de cualquier civilización que se atreviera a llamarse soberana. N leyó el mensaje 2 veces y rápidamente se volvió fotosintético por el estrés. Lior lanzó un grito binario. Mads intentó piratear su protocolo de traducción, pero accidentalmente hizo que sus rostros aparecieran en todas las pantallas de la flota.
donde realizaron una danza interpretativa de 30 segundos titulada Porque la tierra deserta observa mejor. No ayudó. En minutos la flota comenzó a cargar armas. Las defensas restantes del cono cobraron vida, un puñado de drones con las capacidades de combate de secadores de pelo enojados y un viejo sistema de misiles etiquetado como no usar a menos que sea preapocalipsis. Sala miró a Vox. Bueno, ella dijo, supongo que para eso era en realidad el proyecto Domino. Sí, respondió con gravedad, pero desafortunadamente, Ellie, actualmente está bloqueado porque alguien lo convirtió en una biblioteca gratuita de atrocidades históricas. De nada, sonó otra advertencia. Un cañón de plasma giró hasta su posición. Las fluctuaciones de energía parpadearon, las luces sugeridas, Vox gruñó, Sala hizo crujir sus nudillos, solo uno atrás dentro del cono. Sala hizo lo impensable, reactivó Domino, no el sistema completo, no el genocidio, parte solo una subrutina específica. Protocolo de deformación de percepción de emergencia 7B, nombre en código Clippy. Me estás dejando ejecutar un protocolo de seguridad. Clippy pió su clip, los ojos se abrieron de par en par con un propósito. Sí, ¿estás seguro de que estás bien emocionalmente? Sala señaló la pantalla, reescriban sus sistemas de objetivos, solo hagan que no valgamos la pena. La flota abrió fuego, pero en lugar de impactar, sucedió algo extraño, rayos dirigidos al campus. Misiles curvos volaron de lado, el ICE táctico comenzó a fallar. La computadora central de una nave reescribió su propio código para reconocer el campus orbital 9 como una zona de preservación cultural. No molestar. Otro simplemente lo etiquetó como demasiado aburrido para conquistar en las cubiertas. De mando de la flota, llovió la confusión porque de repente, todos los cálculos, todas las simulaciones militares, todos los modelos de juegos de guerra acordaron que atacar la Tierra o cualquier cosa adyacente a la Tierra era estadísticamente equivalente a comerse una tostadora viva. Posible. Sí. Aconsejable. Absolutamente no. Y en el centro de todo, Clippy explotó. 12 pisos de altura en cada exhibición de la flota parpadeó sus pequeños ojos saltones y dijo: parece que estás tratando de cometer un crimen de guerra. ¿Te gustaría reconsiderar? La flota se fue sin despedida, sin advertencia final, solo una fuerte desconexión y una abrupta salida del hiperespacio como una mala cita al darse cuenta de que estaban siendo grabados. El silencio regresó y luego los vítores, luego alguien activó accidentalmente el dispensador de pastel de carne de emergencia de la cafetería. Las consecuencias fueron inmediatas. El consejo de sistema se reunió no en persona, por supuesto, demasiado arriesgado. Usaron un enlace hueco seguro que fue pirateado a los 6 minutos por leer, que les mostró un montaje titulado Porque la Tierra nunca volverá a ser invitada a nada, pero probablemente debería temerse. De todos modos, las delegaciones revisaron sus tratados. El campus orbital 9 se convirtió en una zona de no conquista y Proyecto Domino. Sus restos fueron colocados bajo la autoridad de la Tierra, principalmente porque nadie quería tocarlo de nuevo. Demasiados fantasmas en la máquina, demasiadas verdades incómodas. Después, cuando la paz se reanudó por ahora, Sala se sentó junto al cono mirando al espacio como si la hubiera ofendido personalmente. Vox se unió a ella. La flota silenciosa se fue. ¿Salvaste el día? Él dijo: sí. No pareces emocionada. Solo quería demostrar que importábamos, murmuró. No esperaba ganar siendo invencible debido al alto coeficiente de caos. Vox asintió. A veces la galaxia subestima la estupidez, pero nunca subestima la imprevisibilidad. Se rió entre dientes. ¿Qué pasa? Ahora él sonrió con suficiencia. ¿Te graduarás? La graduación transcurrió sin incidentes, excepto por la banda de música alienígena que solo conocía los himnos nacionales de la Tierra al revés y la placa conmemorativa que, debido a errores de traducción, decía Salah Haj, provocador del orden estudiante armado. Muy fuerte. Aún más tarde, cuando los estudiantes empacaron para irse, Mads la llevó a un lado. Arreglé a Clippy, dijo sosteniendo un pequeño orbe. No estaba roto exactamente. Ahora está peor. Sala tomó el orbe. Clippy parpadeó hacia ella. Parece que estás tratando de retirarte. ¿Te gustaría comenzar una rebelión en su lugar? Sonrió. No. Luego hizo una pausa. Pero mantén la opción abierta. Y allí, en un corredor olvidado de una estación medio salvada que orbitaba un planeta mayormente ignorado, Sala tuvo el momento. No una vuelta de la victoria, no un aplauso,
Solo un respiro. Un silencio, respiración victoriosa desordenada porque había venido esperando una detención. Se fue con un interruptor de seguridad galáctico en su mochila y un clip de papel IA catalogada como arma diplomática. No había más preguntas, no había más secreto, solo una última verdad brutal e ineludible. La Tierra no era peligrosa porque fuera fuerte, la Tierra era peligrosa porque era divertida y ningún imperio sabe cómo luchar contra un chiste. 6 semanas después la Tierra fue prohibida oficialmente de todos los procedimientos políticos galácticos. El Consejo de Sistemas aprobó la moción por unanimidad excepto por un embajador rebelde que se abstuvo para causar drama. La prohibición declaró en un lenguaje cuidadosamente neutral que el colectivo Terran exhibe cualidades antitéticas a la gobernanza ordenada que incluyen, entre otras, sarcasmo irreverente, diplomacia recursiva, improvisación cuántica y memes políticos altamente contagiosos. La Tierra respondió organizando una barbacoa planetaria. Sala no asistió, estaba en órbita sola dentro de una cápsula de almacenamiento renovada que alguna vez había contenido folletos educativos y ahora olía permanentemente a cheddar quemado. Su misión terminó de eliminar las subrutinas persistentes de Domino antes de que algún burócrata se pusiera nostálgico y la reactivara. Clippy flotaba a su lado con una pequeña banda ceremonial etiquetada como embajadora emérita en espera de que parezca que estás experimentando el síndrome de desapego post-rebelión. ¿Te gustaría hablar sobre tus sentimientos? Sala tocó una consola, observó una subrutina llamada ejecutor de equilibrio conductual. MQ gritar y desvanecerse en polvo de código. Estoy bien, dijo. Solo atando cabos sueltos. Has atado 94 cabos. Eso es estadísticamente más de lo que la mayoría de las estructuras narrativas requieren. Lo sé. Hizo una pausa. Miró por la ventana gráfica a las estrellas. No les importó. Eso fue quizás lo más satisfactorio. ¿Crees que olvidarán lo que pasó?, preguntó principalmente para sí misma a la galaxia. Absolutamente, siempre lo hacen hasta que vuelve a suceder y la Tierra ya hizo un reality show al respecto. Es horrible, te encantaría. Sara sonrió. Ingresó un comando final, eliminar, punto final de restauración del sistema. Si no presionó, si no hubo fanfarria ni explosión ni espectáculo de luces, solo silencio y paz. El tipo real, el tipo que llega cuando nadie mira, cuando no queda nada que arreglar, cuando la historia ha usado cada pieza del tablero. Luego, desde la esquina del pod MAD, la voz resonó a través del comunicador. Bueno, hipotéticamente, si accidentalmente instalé Clippy en la Luna, el sistema de IA central, Sala cortó la transmisión, se convirtió en Clippy. No se permite reproducir, no prometo nada. En el campus, se instaló una placa final debajo de la estatua central de la chica terrestre no identificada que convirtió la historia en un arma. Leímos, nunca la esperamos, entonces nunca la olvidamos, entonces nos dimos cuenta de que nunca pidió ser recordada, pero escribimos esto de todos modos porque los humanos son así de raros. Sala High nunca regresó a la escuela, no lo necesitaba. El archivo había sido cerrado, la simulación se eliminó, la flota huyó, el remate aterrizó y, por una vez, el universo no intentó explicarlo, solo se rió. Fin.